Bien, entonces bienvenidos a la iniciativa de estudios de vegetación y el lanzamiento del mapa. Primero que todo, mi profunda gratitud, profesor Forero, por la receptividad de estos temas en la academia y por el acompañamiento en la iniciativa de los estudios de vegetación. Muchas gracias. La conferencia tiene una orientación fundamentalmente científica hacia la formación de un gremio en estudios de la vegetación. Sin embargo, dada la diversidad del auditorio, se explicarán algunos conceptos básicos y se harán otras explicaciones. Esto implica que es extensa, que hay complejidad y algunas partes, con la disculpa de ustedes, pero en aras al tiempo y a dar toda la información, me permitiré leer partes de ella. Primero el lanzamiento y después pues toda la presentación y después el intercambio, las preguntas. Bien, el índice, lo fuerte de la conferencia es la situación, entonces, los conceptos, luego un comparativo entre la Unión Europea, Estados Unidos y Colombia acerca de las comunidades de plantas, luego el estado de los mapas de tipo de vegetación y en particular el del Pacífico, las aplicaciones a políticas y una propuesta que espero sea la base sobre la cual discutamos. Bien, cuando uno mira los temas ambientales, es la interacción entre la sociedad y la naturaleza. A medida que el tiempo va progresando esta relación, la interacción es más fuerte sobre la naturaleza y la devolución de ella sobre la sociedad es mucho más intensa. Para evaluar la transformación ambiental siempre se necesita conocer el sistema natural de referencia. Y esto quiere decir que es evaluarlo sin una actividad humana significativa. Digamos, procurar llegar hacia lo prístino. Si no, cualquier formulación de políticas en sus componentes de evaluación y toma de decisiones no tiene sentido. Siempre hay una acción de referencia inicial. Bien, miramos de qué se trata la naturaleza. El universo tiene vida y él establece unas relaciones significativas con parte de ese universo. Esa relación es lo que crea los sistemas naturales. Y esa es la definición de ecología, es la relación entre los seres vivos y la naturaleza. ¿De qué está hecho esos sistemas naturales? Ellos van desde, este es el cuadro básico de Odum arriba, por el que hemos estudiado todas las generaciones durante los últimos 50 años, que va de genes, células, hasta poblaciones, comunidades. Y mediante ciclos de energía, mediante ciclos de materia y flujos de energía, se crean en todos los sistemas, desde los génicos hasta los ecosistemas. Hoy nos vamos a concentrar en los tres últimos. Las especies en relaciones con el ambiente crea la ecología de especies. La comunidad, ya como agrupamiento de especies, crea la comunidad, crea los hábitats. Y el bioma y la biografía, que es lo más general, crea los ecosistemas. Las plantas consideradas como especies individuales se refieren a la flora, mientras que las plantas consideradas como conjuntos se refieren a la vegetación, en general. Y hay los dos niveles que ya vimos: biomas, biogeografía y comunidades. La vegetación es la parte de la biología que mayor control tiene sobre las otras partes de esta. Al ser el productor primario, regula a los consumidores y descomponedores. Regula fuertemente otros elementos del sistema natural, los ciclos biogeoquímicos, el hidrológico, la morfodinámica, deslizamientos, inundaciones y los suelos. Por tanto, la vegetación es el objeto clave para delimitar los hábitats y los ecosistemas. Una aclaración de conceptos referidos a la fisionomía y composición. Un símil, una casa, un edificio, un rascacielos, la fisionomía, pueden estar hechos de madera, de concreto o acero, la composición. La fisionomía se refiere a la morfología y la fisiología, y la composición fundamentalmente a la genética. Miremos ahora el primero de estos niveles, las especies. Las especies de plantas, flora, presentan una forma de crecimiento, un árbol, un arbusto, una hierba, una planta, y una composición, la taxonomía. Las especies de plantas son aproximadamente en Colombia 26.000, con un potencial de 30.000. Es decir, nos falta por descubrir el 15% de estas. Son estimaciones. Presentan una alta complejidad de distribución sobreponiéndose en el territorio, y eso también tiene severas limitaciones de aplicación. Por otro lado,
El nivel de biomas, biogeografía, se refiere a la fisionomía general. Tenemos unos 21 en el país y presentan una biogeografía o composición general de especies, unos 104 distritos. La combinación de ambos es aproximadamente 380. Se presentan en grandes áreas de relativamente fácil delimitación, aunque simplifica drásticamente la diversidad. Este es el mapa que todos conocemos. Este mapa, aunque lo ven sencillo, nos hemos demorado 100 años en elaborarlo. Entonces, los biomas, las selvas, las sabanas, los bosques secos al norte en el Caribe, con los desiertos y la estratificación de bosques subandinos, andinos y páramos. Y la composición. ¿Eso qué nos dice la composición? Eso que las selvas del Amazonas son diferentes a las del Magdalena Medio, a las del Chocó biogeográfico, que los páramos por cada cordillera son diferentes, aunque veamos las mismas fisionomías, las composiciones de especies son diferentes, y lo mismo sucede con las áreas andinas y subandinas. Eso es lo que básicamente y usualmente tenemos en la cabeza. Este es el fundamento de las áreas protegidas del país. Con eso se trata básicamente. Pero entonces vamos al nivel intermedio, que es el que nos ocupa hoy, el de las comunidades de plantas o tipos de vegetación. Las comunidades de plantas en sentido estricto consideran que las especies o sus taxones no existen aisladas, sino agrupadas, relacionadas entre sí. La unidad de información en la flora son los especímenes, mientras que en la vegetación son los levantamientos de conjuntos de especímenes. Es decir, toda la estructura del bosque o de la sabana o del páramo. La vegetación, siguiendo el enfoque de la fitosociología, se refiere a grupos o comunidades de plantas que se presentan en un lugar y momento dado, conformando tipos de vegetación organizados según jerarquía de fisionomía y composición. La fisionomía referida a variables como el aspecto fisionómico, bosque, matorral, herbazal, la altura, la cobertura, la adaptación a la disponibilidad del agua, crean entonces una jerarquía que va desde las subformaciones hasta las clases, mientras que por el lado de la composición, los agrupamientos, de acuerdo a si tienen especies características propias de ellas, o que los acompañan, o son raras, también crea una jerarquía que va desde las subasociaciones hasta las clases. Y por otro lado, otro enfoque de la composición es la dominancia. ¿Cuáles son las especies de mayor biomasa en una comunidad? Los anteriores tipos jerárquicos de vegetación se distribuyen geográficamente en complejos de vegetación, formando el tapiz de la biodiversidad en el territorio. Las comunidades de plantas, un nivel intermedio entre especies y biomas, tenemos registradas en la base de datos aproximadamente 1.250, con un potencial de 5.000, nos faltan el 300%. Y con eso ya podría terminar, digamos, estamos muy atrasados en este tema. Reúne las especies en grupos, refina los biomas y presenta áreas de distribución más pequeñas que ambos. Es tendencia mundial la investigación, cartografía de aplicaciones de comunidades y su hábitat, principalmente en Europa y Estados Unidos. En Colombia, pese a la importante tradición reconocida en Latinoamérica y las diversas obligaciones legales, no hay una política de Estado respecto a su investigación, conservación y uso. No se cuenta con un mapa de tipos de vegetación. Eso es lo que estamos tratando de avanzar aquí. Perdón. Bien, entremos a la comparación con lo que se da básicamente en Europa. Existe un índice global de bases de datos de levantamientos de vegetación, que lo que hace en símil con el de las especies, aquí lo que se toma es un cuadrado de 30 por 30 en las selvas y de 5 por 5 en los páramos, y se levantan todas las especies que están allí, y eso nos da una idea del agregado, de la sociología de las plantas. Hay unas 200, casi 50 bases de datos con unos 3 millones de levantamientos. Podemos ver que Holanda tiene 600.000 en un territorio más pequeño que Cundinamarca. El Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene 500.000. Los humedales en Europa tienen casi 400.000. En Francia hay unos 200.000. En España, 150.000. En Alemania y la República Checa, 100.000, y así sigue. Y abajo vemos lo que se ha reportado en Colombia para los páramos, 800 levantamientos y 320 para el Caribe. Estimo que en Colombia pueden haber en total unos 5.000 levantamientos que, divididos dentro del área del territorio colombiano, implica 0.004 levantamientos por kilómetro cuadrado. Esto es algo así como 1.000 veces menos de lo que tiene Europa. Entonces es un indicador
del relativo atraso en el que estamos. Estos resultados de las comunidades de plantas, a la izquierda el europeo, se muestran ya para disposición del público en general y de la comunidad científica, y pueden ver que van desde las zonas árticas hasta las mediterráneas, y tienen desde las clases, las órdenes y las alianzas. Los Estados Unidos, ellos entran con un enfoque más de la fisionomía. Entonces primero me dice si es un bosque, si es un matorral, si es alto, medio, bajo, si es tropical o no. Y después ya terminan con las alianzas y las asociaciones. Hay un ejemplo para Hawái. Esto en Colombia no está disponible al público. Esto no debe ser confundido con la disponibilidad para especies. Es el segundo nivel, comunidades. El especie lo tenemos bastante adelantado. Bien. Respecto a los mapas nacionales, a los mapas de vegetación. En promedio Europa tiene mapas con escalas a 500.000, que es equivalente a lo que ustedes están viendo aquí. Este está presentado a unos 700.000, pero el mapa está a 500.000. Y España y Eslovenia, por ejemplo, tienen por debajo de 50.000, y algunos países tienen por debajo de 500, por encima de, o sea, con menos detalle que 500.000, pero los tienen. Y tienen ya dos versiones del mapa europeo. El último va desde España hasta Moscú, o sea, Rusia Occidental. Implica toda la Unión Europea y Rusia Occidental. Otra situación que se da, y parte de la Directiva 92 del Consejo de la Unión Europea, o sea, las leyes europeas, que hace una directiva para conservar hábitat, luego comunidades de plantas que son el referente biológico y fauna y flora silvestre. Francia quería hacer su mapa de vegetación, y para eso hizo un barrido por toda Europa. Entonces dijo, ¿qué tenemos en términos de vegetación con un enfoque de fitosociología? ¿Y qué tenemos en términos de hábitat que pueda ser homologable a fitosociología? Y sale entonces el mapa que ven a la derecha, donde podemos observar que muchos países europeos tienen no solamente el mapa de vegetación, sino los de hábitat, y viene además una convergencia muy fuerte en integrar los dos sistemas, porque la vegetación es la que define el hábitat. España lo tiene resuelto. Tienen un extraordinario trabajo con lo que llaman el mapa de series de vegetación. Aquí lo muestro a nivel de alianza, pero cuando lo presento a nivel de hábitat, lo que vemos son las subdivisiones de las alianzas. Entonces aquí el cistion, el ion es la terminación de las alianzas, tiene el cistetum, dos tipos de cistetum, o sea, asociaciones, los niveles más detallados con los cuales se ajusta a hábitat. Bien. Con eso en mente, entonces paso a presentarles el desarrollo de la tesis doctoral. Algunas partes es pues, bastante extenso, pero digamos lo esencial para lo que aquí nos reúne. Primero se hizo una consolidación de los tipos de vegetación formalmente clasificados. Eran unos 80 autores y digamos lo que se trataba también era de resolver sinónimos, reuniéndolos, y homónimos, separándolos. Por otro lado está el mapa de suelos de IGAC 2003, a partir del cual se hizo una zonificación o mapa del ambiente físico en el que se desenvuelven esos tipos de vegetación, que tiene variables de clima, geomorfología y suelos. Y lo que se hizo seguidamente fue tomar cada tipo de vegetación, identificar en qué polígono del ambiente físico estaba, y con ese criterio lo extendíamos a todo el polígono. A partir de esa tabla que vincula la vegetación y el mapa del ambiente físico, se cruzan y se crea una gran masa de datos que nos permitía, pues por un lado hacer análisis, que no voy a hablar aquí, realmente el objetivo de la tesis iba hacia allá, pero por otro lado hacer consultas que nos permiten a través del mapa de suelos sacar, expresar la vegetación. Yo diría que por primera vez para grandes áreas. Hay muy buenos mapas en áreas locales, pero eso ya nos permitía empezar a mirar grandes áreas y digamos que el país en conjunto. Entonces, aquí están las variables físicas.
temperatura, humedad, relieve, origen del relieve, tipo de relieve, el orden del suelo, la reacción del suelo, fertilidad, pendiente, inundación y encharcamiento, y esto nos dan 415 tipos de vegetación. Bien, dejemos esto aquí un momento, ¿sí? Por otro lado, volvamos a tomar la parte de la vegetación, siguiendo el procedimiento que les había indicado. Esa consolidación de tipos de vegetación, digamos, se consolidó, se trató y se codificó en las variables que ven a continuación. Las de fisionomía son el enraizamiento, la inmersión, el aspecto fisionómico, la cobertura, la altura y la adaptación a la disponibilidad del agua. Esas eran esa clasificación de fisionomía que ya les había hablado. Y las de composición son el agrupamiento, unos formales desde asociación hasta clases, y otros que no cumplen todo el rigor de hacer la clasificación, pero los expertos dicen, yo considero que no es una asociación, pero sí su equivalente básico, una comunidad, o el similar de alianza de orden o de clase, porque hay que aprovechar toda la información en estas situaciones, y se creaba una combinación de ambos. Y por el otro lado, la dominancia, donde se tomó la primera y la segunda especie. Bien, ¿qué resultados tenemos aquí? Se consolidaron 1.243 tipos de vegetación. Recuerden que el potencial pueden ser unos 5.000. Y aquí vimos que 339 están en los páramos, el 27%, 306 están en los Andes. Entre los dos forman la mitad de los tipos de vegetación del país. Los otros se distribuyen entre Amazonía, Orinoquía, Caribe, Pacífico. Y esto coincide bien también con así se comportan un poco las especies, la mayor diversidad está en las cordilleras. El aspecto fisionómico. De los 1.243 tipos, casi 1.000 tenían información de los datos, no todos tienen datos completos. 651 tipos de bosques, prodigiosa la distribución de bosques, 78%, pero algo similar con los herbazales que están sobre todo en los páramos y en las sabanas, y similar con los matorrales. Y podemos tener también estadísticas de la combinación de las variables. La más relevante es de la del bosque medio cerrado siempre verde, que es el 23% a partir de los datos con información completa. Y tenemos un dato abajo sobre la composición en el nivel más bajo. Casi que coincide con las mismas 1.200. Entonces, vamos a empezar a mostrar ejemplos y después las especies. Un ejemplo particular, por ejemplo, para el bosque alto abierto, preverte, el Coriculum maticietum. Apaguen el micrófono. Está ubicado en la cordillera oriental, en la vertiente oriental de la cordillera oriental. Este es un ejemplo, y abajo están sus codificados, las condiciones físicas en las que se desenvuelve. Como quedó en este polígono, se extendió a todo, pero resulta que pueden caer más de un tipo de vegetación. Entonces, lo vamos a hacer con el ejemplo de los manglares. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un manglar donde está un solo tipo de vegetación dentro del polígono, y hay otro en que hay 5. ¿Por qué ven números? Porque a cada tipo de vegetación, por manejo en las bases de datos, en la presentación de resultados, en los análisis estadísticos, no cabía, se reventaba, digamos, se colocaba todos los nombres largos, así se ha codificado. Entonces opté por ponerle una cédula de ciudadanía a cada tipo de vegetación. Entonces, por eso ven 1002, 1032, 1034, 1038, 1036. Y eso quiere decir, por ejemplo, como el que están viendo a la izquierda, toda esta descripción es el 5270. Bien. De estos, entonces, de los 1.200 tipos, se vincularon al mapa de Colombia aproximadamente un tercio, era suficiente para los objetivos de la tesis. 446 tipos me generaron 261 combinaciones, hemos llamado complejos de vegetación. Los podemos mirar como las combinaciones, pero también los podemos mirar como la cantidad de tipos que estaban en cada polígono, que es lo que ustedes observan a la derecha, que van en unos rangos cuyos extremos están en 1 y en 14. Es decir, aquí tenemos lo que siempre oímos, la diversidad de especies.
Aquí lo que estamos oyendo es la diversidad de grupos de especies. Es un indicador equivalente, pero indicador de diversidad de comunidades de especies, de comunidades, de tipos de vegetación. Bien. Para poder, digamos, completar el mapa, habían dos razones importantes por las que el mapa no estaba completo, porque no asociamos todo y porque nos falta muchísima investigación. Esas son las dos razones básicas, pero se podía hacer algo más y era trabajar con modelos de predicción. Existen y hay un gran trabajo en el Humboldt sobre los modelos de distribución de especies, pero aquí quisimos hacer un ejercicio sobre distribución de comunidades. Entonces, hay unos modelos que son inductivos, que son automáticos, masivos, y otros que son los modelos deductivos, que son manuales e individuales. El modelado deductivo se limitó a los ambientes identificados por las fuentes, es decir, si me decía, está en esta combinación de categorías de todas las variables, solo lo extiendo el tipo de vegetación a los polígonos que cumplan con esas mismas condiciones. Es posible que no esté siempre así y hay que usar una estadística más refinada, pero digamos no nos dieron los datos para eso en este momento. Esos son los similares, pues, a los identificados igualmente, y que no tuvieran una barrera significativa, un gran río, una cordillera. Entonces aquí podemos ver en la vertiente occidental de la cordillera oriental, en condiciones de montaña, por debajo de los 1000 metros, el bosque alto cerrado siempreverde de Sorosea, Puruma, Ficus y Vilia, que lo extendimos a los polígonos del mismo tipo de ambiente que no tuviera una barrera significativa, para respetar las reglas de la biogeografía. Bien, entonces pasa esto, los 446 tipos en 261 complejos, ahora se vuelven 460 tipos y digamos que podemos darle un mayor poblamiento al mapa. Y algo similar entonces sucede al número de tipos identificados. De 1 a 14, ahora vamos de 1 a 28, y entonces podemos, digamos, mejorar la representación de la diversidad de comunidades. Entramos al Pacífico. Las mismas variables. Realmente fue un corte del mapa de Colombia lo que se hizo, como lo vieron anteriormente. 58 tipos de ambiente, y ahí ven, digamos, las características están codificadas. Voy a hacer ejercicio para uno, cerca de Candí, entre Candí y Capurganá. Entonces podemos hablar de un tipo de ambiente cálido, de precipitación media alta, húmedo, en el piedemonte, en un origen del relieve coluvial sobre abanicos, en suelos vérticos, con un pH cercano al neutro, la fertilidad baja moderada, la pendiente baja moderada y no hay nada. Esas eran, digamos, las condiciones como de hábitat para esa vegetación. Y este es el resultado de 91 tipos de vegetación que encontramos. Solamente voy a mostrar 4 de ellos. Las variables que ya hemos visto. Entonces vamos a leerlas para que vean. Entonces, un tipo de vegetación enraizada aérea, de bosque alto cerrado siempreverde, de la alianza de Brusimium útil, con la asociación o comunidad específica del Brusimium útil y Brusimium guyanense, dominado por Brusimium guyanense y Brusimium útil. Y en el otro extremo, una vegetación no enraizada flotante, herbazal bajo cerrado siempreverde, de Eichhornia crassipes, el mismo buchón que está aquí, pero con otras especies. La alianza es el buchón con pistia, y una asociación específica, el Lemo spirodeletum, dominado por Lema y Spirodelum. Los 91 tipos de vegetación básicos, asociaciones, comunidades, se agruparon en 21 alianzas, es decir, el nivel de arriba. La alianza más importante es el Brusimium útil, tiene 13 tipos de vegetación diferente, y después están seguidamente los manglares, el reino de los manglares y de la diversidad de los manglares del Pacífico, y así pasamos en orden descendente por tipos de bosques, por palmares, por herbazales. Este mapa que ustedes ven aquí es el mismo que está en el pendón.
Y el mapa, digamos, tiene como 4 partes básicas. La parte gráfica, donde cada polígono tiene un color y un número de complejo. Después uno va a la leyenda, donde para cada color y número de complejo se presenta la combinación de los identificadores del tipo de vegetación, de las cédulas de ellos. Y después, sobre la derecha está ya cada tipo de vegetación, del 1 hasta el 91, donde se presenta el aspecto fisionómico, el nombre, los autores, porque pueden haber pasado varios autores sobre el mismo tipo, volverlo a estudiarlo, y las citas de las fuentes. Y finalmente abajo están, en referencia a esas citas, las fuentes de información completas. Aquí podemos ver un detalle de esto, del mapa. Este es el área en Vallasolano, al sur del Golfo de Cupica y al norte del Golfo de Tribugá. Aquí está la ensenada de Utría. Y el vallecito que desemboca al lado de Vallasolano tiene estos tipos de vegetación. Obviamente en la desembocadura está un bosque de rizófora y avicena y laguncularia. Hay herbazales playeros de Canavalia y Pomea, y están reportados también el palmar de Huetín. Y ese es el esquema, digamos, de todo el mapa. Las citas están sobre la derecha, y tomé una, la cita es de Rangel 2004A, y aquí está la fuente en extenso. Rangel 2004A, vegetación del Chocó biogeográfico de Colombia y zonas cordilleranas aledañas. Esto es parte de la diversidad biótica 4 del Chocó biogeográfico. Este es el principal estudio que hay en Colombia sobre la vegetación del Pacífico, hecho por Rangel, quien fue mi director de tesis. Bien. Y aquí vemos el equivalente. Entonces, la distribución potencial del número de tipos de vegetación. Cuando digo potencial es porque ya se hizo la predicción, y el potencial se refiere a la distribución. Y vemos que la mayor concentración de tipos de vegetación, la diversidad de tipos de vegetación está en el Valle del Atrato. Hay de 13 a 23 tipos. Ahí tenemos diversidad de herbazales, bosques inundables, algunos que alcanzan a estar dentro del valle y que dentro de ese plano de inundación que no se inundan por la escala, pero es una pues, diversidad impresionante. En la boca, los manglares, los cativales, es una riqueza increíble, una diversidad increíble. Bien, ya se los había mostrado, pero se los quiero presentar en detalle cuando les hablaba de la predicción. Vertiente occidental de la cordillera occidental. Es el bosque alto cerrado siempreverde de Sorosea, Puruma, Ficus y Vilia, de Rangel y Lowy en el 93. El bosque está por debajo de los 1000 metros en zonas de cordillera. Eso es bastante caliente y húmedo, y comprende parte de un pedazo del departamento del municipio de Bolívar en el Valle del Cauca, pero además sigue por el departamento del Chocó, tomando parte de los municipios de Docorondó, Cipí, Andacoya, Tadó y Bagadó. Y este reporte, digamos, cruzado con el mapa, se puede sacar para cualquiera de los tipos de vegetación. Bien. Como estaban todas las variables según los vimos para cada tipo de vegetación, entonces se puede sacar cada una de ellas y sus categorías. Solo voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí la distribución del prosidio inútil con la intensidad de sus tipos de vegetación, pero se puede sacar para los otros 20 tipos restantes, 20 alianzas. Obviamente se puede sacar para los 91 tipos de vegetación que ya les mostré. O se puede sacar por las categorías de cada uno. Entonces, por ejemplo, cómo se distribuyen de acuerdo a los tipos de vegetación y su intensidad los bosques o los herbazales. O se pueden hacer combinaciones de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí este punto es el abanico, el estuario del Atrato. Y vemos esta nomenclatura que quiere decir lo siguiente: 6 tipos de bosques, 0 palmares, 0 matorrales, 6 herbazales, 0 rosetales. Lo mismo se puede hacer con la adaptación a la disponibilidad del agua, con la altura, con la cobertura. Podemos sacar los patrones por variable
o por tipo o por sus agregados. Conclusiones y recomendaciones. El procedimiento permite consolidar las fuentes de información de vegetación. Falta refinar y concluir la consolidación de estas fuentes y un extraordinario esfuerzo de muestreo y estudios de vegetación, que es lo que nos tiene aquí sentados con el líquido básicamente. El mapa de suelos permitió generar un mapa del ambiente físico, pero se requiere un mapa con fines de vegetación. Es larga la discusión, pero esto debe ser hecho para refinar la ubicación de la vegetación en sus ambientes físicos y por consiguiente en el espacio. Se obtuvo un mapa de vegetación ambiental a partir del cual se puede representar la distribución de la vegetación y sus variables, y se recomienda hacia adelante obviamente incorporar interpretación de imágenes. Pero hacerlo sofisticadamente con imágenes es un trabajo de un grupo grande por varios años para todo el país. El modelo de predicción deductiva y su mapa de la distribución potencial de la vegetación natural tiene en cuenta las barreras y predice para ambientes iguales a los identificados por las fuentes. Se recomienda considerar métodos de predicción automática para ambientes similares, no exactamente para los iguales, y que involucren las barreras apoyados en imágenes. Bueno, ¿todo esto para qué sirve? Las aplicaciones. Creo que lo más paradigmático en esto es la legislación europea. Ya les había comentado sobre la resolución 92 de hábitat de especies, y ella obliga a hacer un reporte quinquenal sobre el estado de la naturaleza, llaman ellos. En Colombia se llama estado de la biodiversidad. Pues miren cómo lo hacen. Relacionan aves, que fue las que empezaron en el tema, y otras especies con ecosistemas por un lado y regiones biogeográficas. Por el otro lado toman los hábitats, que ya hemos visto que es el ecosistema más detallado a nivel de comunidades, y los relacionan con regiones biogeográficas y con ecosistemas. ¿Qué sucede si uno no trabaja sobre hábitat? Que no podemos hablar de las líneas rojas. En Colombia el reporte sí se hace por aves y por especies y ecosistemas, pero no lo podemos hacer por hábitat porque no tenemos los mapas, no lo tenemos el chip en la política. Es decir, nuestros reportes de estado de la naturaleza, diría con todo el respeto y el reconocimiento profundo a todo lo que se hace en la institucionalidad, está por la mitad. Otro ejemplo también que salió de esta resolución en Europa es lo que ellos llaman Natura 2000, que es el equivalente a nuestro sistema de áreas protegidas. Ellos pues no tienen las maravillosas y grandes áreas protegidas que nosotros tenemos, pero lo que hicieron fue trabajar sobre hábitat y hacer 26.000 sitios en toda Europa con 13.000 tipos de hábitat. Entonces, digamos que manejan el tema a ese nivel intermedio, y así como están las listas rojas de especies, está en el tema, lo distinguen, es decir, que nos dicen si están en peligro o si ya se extinguió la especie. Ya Colombia también tiene un mapa de lista roja de ecosistemas, donde nos dicen a nivel de grandes biomas y biogeografía. Europa trabaja sobre todo a nivel de lista roja de comunidades de plantas o de hábitat, es decir, trabaja el nivel intermedio. Nosotros no tenemos, por supuesto, esas listas rojas. Y aquí lo vamos a ver con un poco más de precisión. ¿De qué se trata esta parte? Se tomaron los complejos de vegetación que ya les había mostrado, se colocó el mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de los parques nacionales. Ellos tratan a capturar los grandes biomas y biogeografía, desde ahí se hizo, pero vemos que quedan una cantidad de otros tipos de vegetación y complejos que no están incluidos en las áreas protegidas, porque por definición ellos cubren pequeñas áreas, ellos son como un mapa de municipios, inclusive más partido, donde las grandes áreas no llegan.
Entonces hice el ejercicio de adicionar las reservas naturales de la sociedad civil. Las reservas naturales de la sociedad civil son las decisiones que toman los propietarios de hacer conservación dentro de sus predios, les da exención de impuestos y hacen un compromiso no vinculante a perpetuidad. Eso es algo que es importante, los parques nacionales sí, pero hacen un esfuerzo de conservación en todo o parte de su predio. Y entonces hice el ejercicio para un lugar que está cerca de Bogotá, está Bogotá, Soacha, y este es el Escarpe ya hacia el oriente, ahí hay un corredor muy conservado, ahí está la reserva Chicaque, esto no es propaganda, lo cogí a me encantó el sitio, es cercano, y ahí tenemos dos unidades, dos grupos de complejos, tomemos uno que tiene 3 tipos de vegetación, el 5914, y ahí está lo que se llama oficialmente como los bosques de robles. Cuando yo busco en la base de datos hay unos 19 o 20 tipos de robledales con otros nombres, pero digamos es el que se llama oficialmente bosque de robles, y empieza una descripción ya muy interesante. Yo les quería leer una, pero por tiempo no, pero aquí empieza simplemente un par de renglones, dice vegetación usualmente con 2 estratos arbóreos dominados por crespus humboldt acompañados por Palicourea, Viburnum, Noreopagnas, y así empiezan a describir las especies que están en el estrato de arriba, en el medio, en el de abajo, completan toda la parte arbórea, después los arbustos, las hierbas, las trepadoras, las epífitas, se describe la comunidad. Entonces, en ese lugar protegido por una reserva natural de la sociedad civil, se está conservando a nivel de comunidad algo que no está representado en ninguna de las áreas del parque, de las grandes áreas de parques del país. Eso no quiere decir que no se hagan esas áreas, son indispensables, son claves tener esas grandes áreas, porque el tema de extensiones importantes regula procesos que no son considerados aquí. Pero el llamado sí es, necesitamos a través de las áreas de reserva natural de la sociedad civil, a través de los esfuerzos de los municipios, a través de los departamentos, generar entonces, llamémoslo así, siempre me lo he imaginado como de esa manera, como un rosario de pequeñas áreas protegidas donde esté realmente conservada las diferentes comunidades. Las comunidades de plantas también son objetos de conservación. Ustedes ven que repito y repito sobre este tema porque lo que tienen el chip, la institucionalidad, son las especies y los grandes biomas. Entonces el mensaje es, eso está totalmente fragmentado en objetos de conservación y uso que deben ser atendidos. Con una observación adicional, se puede presentar extinción de comunidades y pasa muy bien lo que estamos acostumbrados y ahora en el lenguaje del conflicto. Se puede extinguir el tejido social, pero no las especies. Aquí de lo que se trata es de conservar y usar el tejido social de las comunidades biológicas. Uy, perdón, aquí pasó algo. Pero no se está viendo su mente computador. Qué extraño, quitar allá. Vamos aquí. Ya, listo. Bien. Restauración ecológica. Todos queremos hacer restauración. Es el boom en la biología hoy en día. Llegan ingentes recursos. Empezaron desde la minería. Hay muy importantes grupos ya en el país. Colombia es líder latinoamericano y iberoamericano. Pero hay que hacer esta observación. Ya que la comunidad de plantas es el principal regulador de los procesos biológicos y físicos, se convierte en el referente principal de la restauración ecológica. El mapa de vegetación, al contener los tipos de organización, los tipos organizados por niveles, se convierte en el referente de restauración integral del territorio. Esto permite ajustar en cada lugar del territorio el Plan Nacional de Restauración. Además, contribuyen a identificar las mejores condiciones de conservación y restauración de ecosistemas intervenidos. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el eje cafetero de todo el país. Si tuviéramos claros cuáles son los tipos de vegetación por cada una de las 4 vertientes, que son 4 porque incluye el Baudó,
en 3 hay café. Perdón, de las 6 vertientes en las 3 cordilleras, y hay una diversidad de tipos de vegetación a lo largo de ellas, podríamos entonces diseñar modelos estratificados de café de acuerdo a la estructura de las comunidades de plantas de cada lugar. Bien, otro asunto en lo que esto tiene aplicación: recursos de biodiversidad, forestales y otros. Se está adelantando el inventario forestal nacional, gran esfuerzo, tremendo esfuerzo. Sin embargo, se debe dar un ejercicio de correspondencia entre los tipos de vegetación con un enfoque fitosociológico, con los levantamientos del inventario forestal. Ahí hay un bache profundo, a mi manera de ver, grave, ¿sí? Y en Europa tenemos indicios de convergencia en este sentido. ¿Qué implicaría acercar estos dos ejercicios? Pues obviamente integrar los bosques al sistema de vegetación del que estamos hablando. No son los bosques por allá, todo debe tener un inventario, las sabanas, los humedales, el inventario completo. Identificar los bosques al riesgo de la explotación forestal y determinar áreas forestales protegidas. En Europa, por ejemplo, donde hay tipos de vegetación con árboles muy viejos, son un indicador para volverlo un área protegida forestal. Y lo más importante, optimizar la conservación y la madera obtenida. La capacidad de carga se establece cuando los levantamientos después de la extracción son similares a los de antes de esta. Así se obtiene el óptimo, donde se mantienen las relaciones y proporciones entre las especies y la extracción de madera. Si yo hago una intervención, hago el estudio fitosociológico, hago una extracción de madera, obviamente eso es en el tiempo, y después vuelvo y hago los levantamientos también, y comparo las dos situaciones, y observo que los primeros levantamientos que se acomodan, que hice, no coinciden con los segundos, ahí estoy perdiendo conservación. A menos que tome la decisión que son áreas estrictamente forestales. Con esto no quiero, digamos, tirar una carga de fondo y decir, no se pueden hacer las cosas. No, pero el modelo de evaluación fino es este que les estoy indicando. Impacto ambiental. Los tipos y complejos de vegetación deben ser referente integral de impacto ambiental para tomas de decisiones de alternativa, diseño, construcción de operación. Usualmente miramos los grandes biomas y las unidades biogeográficas y las especies. Entonces, la invitación es: incorporemos las comunidades de plantas. Las medidas de mitigación deben de garantizar la representación de los tipos y complejos de vegetación y la compensación de restablecer la vegetación natural. De lo contrario, se generan tipos de vegetación secundaria, no natural, o plantaciones, así sean con vegetación nativa. Tal vez no les he dicho, pero los humedales, los páramos tienen en promedio de 5 a 10 especies y las selvas pueden tener 100 especies. El promedio puede estar en 40 especies. Entonces, cuando yo tomo algunas especies para hacer las medidas de compensación, 4 o 5, y empiezo a compensarlas con esas 4 o 5, estoy haciendo algo más parecido a los ojos de un biólogo de un monocultivo de especies nativas que de restaurar el bosque que había, que en la zona andina puede ser 60, 70 especies y en las selvas 100 y más. Manejo de cuencas. El manejo de cuencas debe establecer la mejor vegetación para la regulación de la cantidad y calidad del agua, el control de los deslizamientos e inundaciones, la conservación de suelos y la biodiversidad, donde el óptimo de cobertura son los tipos y complejos de vegetación. Para garantizar los objetivos de manejo de cuencas, las áreas intervenidas se deben optimizar atenuando la diferencia entre la vegetación actual y natural. Los PONCAS son de los niveles de manejo del territorio más altos que hay en toda la estructura que tiene, la estructura institucional o legal. Para cambio climático, una evaluación del cambio climático es comparar los levantamientos a través del tiempo. De esto ya vienen ejercicios, y en estas bases de datos inclusive acuden a los mapas de las que les mostraba al principio, sino cogen masas de levantamientos por grandes áreas y empiezan a hacer comparaciones para mirar cómo es el cambio climático. Las parcelas homogéneas y pequeñas de la fitosociología refinan el trabajo grueso de las parcelas permanentes orientadas
a cambio climático, que lo que evalúan fundamentalmente son la biomasa y la diversidad de especies. Son parcelas hasta de 1 hectárea. Cuando uno los mira con ojos de fitosociología, ahí hay una cantidad de tipos de vegetación que hay que ponerles atención. Y desde ahí también se puede hacer de abajo para arriba. Muchos de los proyectos de captura de carbono con plantaciones monoespecíficas de plantas nativas afectan negativamente la composición y la fisionomía de la comunidad. Los proyectos de cambio climático deben optimizar conservación de la comunidad y captura de carbono. No solamente captura de carbono, no solamente el negocio de los bonos de carbono, sino también los dos al tiempo, las comunidades y la estructura de las comunidades. Bien, las propuestas son 4 básicamente. Vamos a partir de aquí, vamos a hacer el case para la discusión. Debemos ir hacia una política nacional de vegetación. Debemos fortalecer la comunidad científica orientada a la caracterización de la vegetación. Tenemos muy buenos botánicos en las universidades y en los herbarios de este país. Digamos, el enfoque más fuerte es, llamémoslo así para que el auditorio me entienda, por taxonómico, por especies, no lo hemos llamado así. Pero tenemos que darles el apoyo y ampliar los horizontes para que vayamos hacia comunidades. Hay que hacer una discusión sobre los enfoques teóricos de vegetación. Aquí hemos usado el tema por encima, pero hay corrientes y discusiones grandes. Los protocolos de campo, cómo consolidamos eso en una base de datos, así como cuando uno entra al CIP, al Sistema de Información del Humboldt, o Biovirtual de la Universidad Nacional. Tenemos que tener uno para comunidades, un consenso acerca de cómo hacemos estos mapas que les estaba mostrando, cómo se aplican a las políticas, y como estrategia, yo sí insistiría en que avancemos en este primer mapa que se está haciendo, tratemos de terminarlo para generar cultura ciudadana institucional, que veamos todo el país como estamos viendo el Pacífico. Esto nos va a permitir identificar llenos y vacíos y hacer los planes regionales de investigación, y obviamente pues ir a las regiones y hacer mapas regionales de vegetación, y generar finalmente un fortalecimiento institucional, científico, administrativo y financiero. Ese es como un primer punto hacia una política nacional. Un segundo punto, hay que hacer formación, un curso taller dirigido a investigadores de universidades, herbarios, técnicos especializados, de ONGs, de empresas, para que el tema de vegetación se expanda. La metodología del curso es las dos básicas, unos aspectos teóricos y unos ejercicios prácticos, pero además que el curso sirva para hacer planeación gremial, para discutir con los técnicos, para profundizar en los conceptos y para mirar qué hacemos hacia adelante. Y los contenidos pues son de lo que les estaba hablando, extenderme en eso. Aquí vuelvo a hacer el énfasis en tener una primera versión del mapa de tipos de vegetación de Colombia. Eso es lo que están viendo del Pacífico, verlo para todo el país. Avanzar en los análisis. Ya el mapa se puede aplicar a varios ejercicios de política y bueno, y de ahí formular la estrategia. Y finalmente, algo que ya lo he estado hablando en muchas regiones y digamos que hay aceptación, pero lo que necesitamos es como algo de recursos para catapultar el tema, ¿quién lanza la primera piedra en esto? Y son alianzas institucionales para hacer los mapas regionales de tipos de vegetación en la región y sus aplicaciones. Yo insisto mucho en esto porque, digamos que la pela que me di consolidando los 1200 tipos de vegetación varios años, y uno decía, tremendo, esto fue el esfuerzo. Ahí están los principales investigadores del país, Cuatro Casas, Durán, Van der Hamen, Kleff, Rangel, digamos, trabajaron sobre este asunto. Resulta que si eso no lo logramos hacer nos falta el 300%, es decir, nos faltarían unos entre 180 y 300 años para terminar esto, y el tiempo no da. Es dramática la situación en la que estamos en este tema. Bueno, entonces, de lo que se trata en esta primera parte de la alianza es motivar a los actores, hacer una primera versión de los mapas regionales y diseñar los planes de estudio locales,
Segundo, hacer los estudios locales y las expediciones. Cada departamento, cada universidad debe empezar a hacer sus expediciones regionales y posteriormente volver a hacer nuevas versiones. Y las aplicaciones a política, a qué velocidad, a la que cada uno vaya pudiendo, pero hay que hacerlo. Bien, finalmente, una observación. El profundo atraso de investigaciones en vegetación y su consideración en las políticas tiene la mejor solución en los mapas de vegetación, al integrar la respuesta científica, responder a los problemas de conservación y uso, y ser un potente generador de recursos económicos. Rápidamente unos agradecimientos. Esto es, digamos que ha habido, finalmente, como todo esto, mucha gente detrás, a la Universidad Nacional, al Instituto de Ciencias Naturales, tranquilo, al profesor Orlando Rangel, el director de la tesis, el Instituto Geográfico y la Unión Europea nos dieron un pequeño pero valioso apoyo al inicio. Ahí llegaron un grupo de profesionales jóvenes que prácticamente hicimos la primera consolidación de todo lo que había. Un importantísimo trabajo de voluntariado. La mayor parte lo he obtenido a través del voluntariado en línea de la plataforma de Naciones Unidas. Y por último, al profesor Campo Elías Pardo por su apoyo en el tema estadístico. Bien, muchas gracias. Ahí termino. Muchas gracias.